Vamos a iniciar con la presentación del proyecto de teleecografía para el manejo de enfermedades crónicas en el Centro de Salud de Illimo, Lambayeque, Perú. Autores quienes hablan, médico residente de segundo año, Javier Eduardo Bonilla Dávila, de la especialidad de medicina interna. Bien, este proyecto, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Está enfocado en la utilización de la teleecografía en un centro de salud que queda en Lambayeque, en el cual yo trabajé. Conozco parte de su realidad, por eso que he decidido aplicar este proyecto en este lugar. Em, Algunos datos, ¿no? Eh, para entrar en contexto, tenemos que el centro de salud de Illimo está localizado en una zona rural, semi-urbana, con una población aproximada de 886 habitantes, eh, una proporción de 57% urbana y 43% rural. Em, Acá los problemas que podemos encontrar, bueno, son barreras geográficas, eh, falta de especialistas que limitan el diagnóstico oportuno para las enfermedades crónicas, ¿no? Las barreras limitantes geográficas, como se mencionó, podrían ser pues las distancias, por ejemplo, para que los pobladores de las zonas urbanas accedan, perdón, de las zonas rurales accedan a la zona semi-urbana, ¿no? Y puedan atenderse en el centro de salud de Illimo, en este caso. Eh, que cuenta con la atención, pues, de los servicios de medicina general, obstetricia, enfermería, ¿no? Eh, este centro de salud eh, cuenta con un ecógrafo que se utiliza en el área para la atención de pacientes obstétricas, eh, gestantes, ¿no? Habría que mencionar. Eh, bueno, de estos pacientes, de la población mencionada, también hay que tener en cuenta que hay un grupo importante que padecen de enfermedades crónicas, ¿no? Hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica, entre otros. Lo que planteamos es, con el proyecto, dar una solución, ¿no? Implementar justamente la teleecografía para conectar el equipo local de médicos, ¿no? Con los especialistas de manera remota, ¿no? Que están en los hospitales de mayor complejidad. En este caso sería el Hospital eh, Belén de Lambayeque y el Hospital Regional de Lambayeque, ¿no? Que son de MINSA. Justamente como parte de la justificación sería, ¿no? Los pacientes mencionados, ¿no? Pacientes crónicos serían nuestra población objetiva, entre ellos pues pacientes que padecen de hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica, que no tienen acceso a ecografías, con el fin de pues darles un control adecuado, un seguimiento a su enfermedad eh, y manejo oportuno de las complicaciones o prever las complicaciones que puedan presentarse derivadas de estas enfermedades crónicas, ¿no? Sabemos que también hay cierto costo para trasladar los pacientes. Esto también, pues, podríamos reducir estos costos, ¿no? De traslado a los hospitales, ya sea por parte de los mismos pacientes que, que para ellos ya se genera un costo, ¿no? El tener que ir de su lugar de origen hasta un hospital y los gastos que esto implicarían para estos pacientes, ¿no? No olvidemos que la mayoría de esta población es pacientes que son
SIS, ¿no? Que tienen este tipo de seguro, la mayoría de de esta población. También justificaríamos, ¿no? Eh, dado que eh, evitaríamos las complicaciones graves de las enfermedades, ¿no? Al tener un diagnóstico, pues, ¿no? Más oportuno, ¿no? Al hacer un seguimiento adecuado, ¿no? De los pacientes que requieran de un control ecográfico, ¿no? De acuerdo a la enfermedad se, que se esté, que se esté siguiendo, ¿no? Que se esté controlando. Em, el impacto que esto tendría, pues habría, por ejemplo, una reducción en las derivaciones innecesarias, en las referencias innecesarias, dado que los controles se harían en el centro de salud y una evaluación con el personal ya capacitado, ¿no? Y las interconsultas podría ser que ya se han implementado un sistema de interconsulta ahí, pero no como tal un sistema de teleecografías, ¿no? Entonces, al implementarse esto, ya tendríamos, aparte de las teleconsultas que ya se hacen en el centro de salud, que ya se vienen realizando, entonces el tema de la teleecografía, que podría ser de mucho, mm, tendría, podría tener mucho impacto, sobre todo en el seguimiento, en el control de los pacientes con enfermedades crónicas, ¿no? Dado que eh, la telecografía al implementarse, pues sería una ayuda, como sabemos, ya es una ayuda diagnóstica, ¿no? Y al complementarlo con la evaluación del especialista a distancia que estaría en los hospitales, ¿no? Y mediante la obtención de la telecografía, pues podría evaluarse adecuadamente, ¿no? Sin necesidad de que el paciente se traslade pues a un hospital, ¿no? Eh, diagnósticos tempranos, ¿no? Y evitar las complicaciones de algunas enfermedades, ¿no? Como una nefropatía diabética, por ejemplo, al hacer una ecografía renal, ¿no? Y poder evaluar cómo se encuentran los riñones, ¿no? Una evaluación inicial en el centro de salud de Illimo y por medio de la teleecografía, pues se haga una evaluación posterior con el especialista, ¿no? De acuerdo a, a lo que se quiere dar seguimiento, ¿no? Ahora, tenemos un marco normativo, entonces, políticas que ya hay en el cual nos podríamos respaldar, ¿no? Como proyecto. La ley de telesalud, ¿no? La ley número 3042.1, ¿no? Que regula los servicios eh, médicos remotos. El Plan Nacional que prioriza el Plan Nacional ENT del 2021 al 2025, que prioriza diagnóstico temprano, ¿no? Y las políticas la política de salud digital del 2022 al 2025, que promueve, ¿no? Pues el uso de estas tecnologías, ¿no? De telesalud o teleinterconsulta en la atención primaria, ¿no? Entonces tenemos un marco normativo en el cual nos respaldamos para este proyecto. Experiencias previas, pues también lo hay, ¿no? Tenemos experiencias aplicadas por la Universidad Continental, ¿no? Donde se aplicaron la teleecografía en zonas rurales con ecógrafos portátiles. Esto fue en el año 2015. Esto se aplicó en se ha ido aplicando en diversos localidades o lugares de departamentos del Perú. Loreto, Cusco, Lima inclusive, Huancavelica, Ica, ¿no?
donde se han aplicado proyectos similares, ¿no? De teleecografía en zonas rurales específicamente, ¿no? Justamente con el objetivo de hacer llegar a, a los pacientes que no pueden acceder a un hospital, ¿no? Poder, que puedan tener el servicio de atención de un especialista, ¿no? Por medio de la teleecografía, ¿no? Eh, y esto a través, pues, de un punto de origen que son, por lo general, son los centros o puestos de salud, ¿no? Donde se han implementado este tipo de proyectos. Hay también otras experiencias como una primera ecografía 5G en el 2024, ¿no? En el, conexión de Lima con sus zonas rurales, ¿no? En tiempo real. Y programas como el Medicali NT para el monitoreo remoto de enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, hay experiencias previas, que son casos en los que se han aplicado con éxito la teleecografía, entonces, eh, en los cuales podríamos eh, apoyarnos también para implementar, ¿no? O ver cómo se ha implementado en estos casos y también eh, aplicar el proyecto, en este caso en, en Íllimo, ¿no? Em, Enfermedades abordables o enfermedades, patologías que priorizaríamos, en este caso con la teleecografía, pues pacientes diabéticos, ¿no? Eh, Crónicos, sobre todo, ¿no? Que, en los cuales podríamos tener una enfermedad hepática, ¿no? Una esteatosis hepática o afectación renal por evolución ya de la enfermedad, ya sea por un que lleve un control adecuado o ha habido alguna descompensación, ¿no? Entonces, o como parte de la evolución de su enfermedad, se genere pues estas complicaciones, ¿no? La hipertensión, pacientes que tengan hipertensión arterial, ¿no? Se podría evaluar o implementar para ver hipertrofia ventricular, aneurismas, ¿no? Eh, claro, todo esto con la capacitación adecuada del personal, ¿no? Viendo implementando de manera adecuada y al personal, ¿no? Para que puedan realizar este tipo de abordajes, ¿no? E implementarlo en el centro de salud. Enfermedades renal crónicas también podría ser, ¿no? Para detección de quistes, litiasis, ¿no? O enfermedades cardiovasculares como detección de placas de ateroma también, ¿no? Obviamente esto se podría iniciar con algún grupo de pacientes, puede ser los pacientes que más eh, se presentan acá son los pacientes hipertensos y diabéticos. Se podrían, ¿no? Trabajar inicialmente con este grupo de pacientes, ¿no? Estos vendrían a ser los beneficiarios y posteriormente, dependiendo de la capacitación del personal, o cómo se implemente también esto, pues se podría extender a otras áreas, ¿no? O a otro grupo de pacientes. Fases de implementación, bueno, podríamos tener cuatro fases, una fase de diagnóstico, ¿no? Para evaluar las necesidades y qué tipo de alianzas se podían implementar en la zona, ¿no? Eh, que esto podría estar entre 1 a 2 meses, ¿no? El segundo mes. Cabe mencionar acá que es una zona donde hay algunas instancias, ¿no? Locales que podrían apoyar, ¿no? Y también pues coordinar con el gobierno local, ¿no? Para que puedan, eh, se pueda llevar a cabo este proyecto, ¿no?
involucrar sobre todo al gobierno local. Y una segunda, como parte del cronograma, pues la infraestructura que se necesita. Como mencioné, ahí hay, eh, el centro de salud tiene un ecógrafo que se utiliza para, sobre todo, el área de obstetricia, ¿no? Entonces, se podría partir del uso de este ecógrafo, ¿no? Para este grupo de pacientes también, para beneficiar a este grupo de pacientes, ¿no? Eh, y implementar, pues, ¿no? Si es que se requiere, ¿no? Con más ecógrafos portátiles, ¿no? Y ver la plataforma digital que se tiene que aplicar, que se tiene que usar en este caso. Esto se implementaría entre el tercer y cuarto mes. Eh, Podríamos hablar de un piloto que se estaría dando entre el quinto y sexto mes, con pruebas con 20 pacientes inicialmente, por ejemplo, ¿no? Hay que ver también el personal con el que se cuenta, qué tipo de capacidades tiene, eh, y, o en todo caso, qué tipo de capacitación hay que implementar, ¿no? Para que ellos puedan, el personal del centro de salud pueda llevar a cabo, pues, este piloto, ¿no? Y luego ya vendría una etapa de expansión, podríamos decirle, que sería entre el séptimo y el doceavo mes, ¿no? Con una cobertura más amplia, ¿no? Podremos decir una cobertura total y una mejora continua. Dentro del plan de mejora continua, pues habría que ver justamente la capacitación del personal eh, en los diversos temas de ecografía, manejo de los equipos, la, la coordinación con los hospitales que harían de centros donde estarían los especialistas que formarían parte también de este proyecto, ¿no? Los cuales evaluarían, pues, ¿no? Las ecografías hechas en el punto original, que sería el centro de salud de Ígimo, y posteriormente, pues, los especialistas darían respuesta, ¿no? O evaluarían estas ecografías, ¿no? Obviamente hay que eh, tener en cuenta que estas ecografías tienen que ser de calidad, tienen que ser ecografías hechas con ciertos estándares, ¿no? Eh, y para ello habría que capacitar al personal en esto también, ¿no? Es muy importante esto, para que se pueda llevar a cabo adecuadamente. El equipo multidisciplinario con el que se contaría o que formaría parte de este proyecto, pues hay que integrar acá a, a los coordinadores de salud, en este caso de la direza, ¿no? En este caso sería la direza de Lambayeque, eh, al gobierno local también, ¿no? Ah, como parte del equipo, pues estarían los médicos, ¿no? Que realizarían las ecografías en el punto inicial o en el punto que sería el centro de salud, donde se tomarían las ecografías, y posteriormente, pues los especialistas remotos, los que estarían en los hospitales, que podría ser el Hospital Belén de Lambayeque o el Hospital Regional, ¿no? Especialistas como radiólogos, cardiólogos, nefrólogos, endocrinólogos, ¿no? Los cuales estarían a cargo, pues, de evaluar o ver eh, las eh, ecografías que se realizaron en el punto de origen, ¿no? Que sería el centro de salud de ellos. Bueno, y soporte técnico también es importante, pues, ¿no? Para mantenimiento de los equipos, ¿no? O implementación de estos. También
sería un punto importante o que forme parte de este equipo multidisciplinario. Podríamos hablar de indicadores de éxitos, por ejemplo, pues la reducción de las derivaciones o de mandar a los pacientes, ¿no? A ver, podríamos decir que si logramos un 50% de reducción de estas derivaciones a los hospitales, ¿no? Durante un periodo de 12 meses, ¿no? eh, podríamos considerarlo como un indicador de éxito, ¿no? Con esto se reduciría pues el, eh, la cantidad de pacientes o el volumen de pacientes que tendrían que acudir a un hospital y, evitar la saturación en este nivel, ¿no? Cuando ese paciente se puede atender en, pues, en su centro de salud de origen, ¿no? Y desde ahí nada más se le puede evaluar de manera adecuada con un control ecográfico, ¿no? Dependiendo de la patología que lo requiera, pues, ¿no? Los tiempos de diagnósticos también podríamos tener diagnósticos en menos de 24 horas, ¿no? Dado que si se logra implementar adecuadamente esto, ¿no? Y con una buena atención, podríamos reducir el tiempo de diagnóstico, ¿no? Con las respuestas de una vez tomada la ecografía, procesada y evaluada por el especialista eh, y estos darían una respuesta, pues, ¿no? Oportuna en un corto tiempo, entonces podríamos hablar de reducción del tiempo del diagnóstico, ¿no? Y mejoría clínica, ¿no? Eh, por ejemplo, pues controles de diabéticos, si hablamos de la hemoglobina glicosilada, ¿no? Este, con una atención con el especialista, ¿no? Que lo ha visto previamente, eh, un endocrinólogo, sea el caso, ¿no? Podríamos considerar eh, como, como parte de un indicador de éxito, ¿no? Eh, Sostenibilidad, tenemos que, para que esto sea sostenible, pues tenemos que tener un financiamiento que tiene que ser mixto, no solamente de, de parte de la Gerencia Regional de Salud, sino también apoyo de gobiernos locales o instancias locales, ¿no? Que puedan aportar eh, con el financiamiento de este proyecto, ¿no? Em, Capacitación continua, cursos en telemedicina, telecografía, ¿no? Que, en los cuales van dirigidos tanto al médico, al médico del centro de salud de Illimo como a los especialistas que estén en los hospitales, ¿no? De esta manera se tiene un personal capacitado, ¿no? Constantemente, una mejora y se logra una mejora continua. Mm, Mantenimiento preventivo, bueno, esto ya tiene que ver con ver proveedores para los equipos, o los insumos que se necesite para implementar, pues, ¿no? Ecógrafos, el tema de, de banda ancha también para lo que es un adecuado, los servidores. Entonces, todo esto requiere de de personal también, ¿no? Enfocado en esto. Bueno, el proyecto en sí de telecografía en IGIMO está enfocado en buscar en resolver eh, los problemas de salud sanitario crónico, en este caso de pacientes que padecen de enfermedades crónicas, ¿no? De esta manera se garantiza el acceso
diagnósticos médicos de calidad en las comunidades alejadas, ¿no? Que estos pacientes de estas comunidades tengan pues este beneficio, ¿no? Adaptándose a las necesidades cambiantes de la población y del sistema de salud, ¿no? De esa manera. La integración de la tecnología y la capacitación y participación comunitaria garantiza una mejora continua y sostenibilidad eh, a largo plazo, ¿no? Bueno, y estas son las referencias de las cuales se ha tenido en cuenta para el proyecto.